Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo, y en el día de hoy vamos a retomar aquel vídeo que empezamos hace unos meses de la cría de la corridora. Evidentemente no soy el más experto del mundo, pero conforme van pasando diferentes crías, uno va cogiendo más experiencia y vamos mejorando. También vas identificando errores o cosas donde mejorar, y también, en cierto modo, si hay algún fracaso, intentas analizarlo y ver el porqué. En este caso vamos a empezar el vídeo un poco, lo voy a hacer hoy en dos partes, la parte primera bonita, técnica con datos, y luego una parte más crítica, más analítica y más de reflexión. Esta primera parte, como dije, pues al final de lo que empezó aquel vídeo, la continuidad sí que salió en adelante, y realmente pues todo muy bien, pero después he tenido más puestas, ha habido ciertos problemas. También es cierto que yo lo anoto todo, y sí que me ha permitido una cosa, que quiero compartir un dato que creo que es muy interesante y os puede servir de referencia y de ayuda. Es que, por ejemplo, a 25 grados los huevos tardan en eclosionar 72 horas. Entonces, evidentemente, hay una dosis de dependencia de la temperatura, y a 24 grados pues me tardaron unas 80 horas. Entonces, ¿qué me permite estos datos tenerlos anotados? Pues que si yo, una de las tomas que voy a mostrar ahora, al cambiar el agua un domingo, sobre la 1 se produjo la puesta, pues yo sabía que el miércoles sobre las 9 de la noche, 8:30, 9, iba a ser la eclosión. Evidentemente no es ciencia exacta, pero te permite un poco aproximarte. Yo me senté a las 8 de la tarde con mi cámara, me puse delante y en solo media hora me permitió grabar el nacimiento de una corridora. Imagen muy bonita, yo me alegré mucho. La verdad es que así pues es de las cosas que te hacen grande este hobby, como dije en el primer vídeo, pero el problema vino que a las 24 horas tanto esta como el resto de la descendencia fallecieron, y se supone que en ese caso aún tienen todavía reserva alimenticia en lo que es el saco vitelino. Bien, entonces, ¿dónde viene esta segunda parte de la reflexión? Que yo, como no me dedico profesionalmente a la cría, hace 3 años cuando tuve mi primera puesta salieron todas adelante, muy bien, de hecho crié casi más de 40 entre diferentes puestas que recolecté. Después ya he ido criando menos porque al final tampoco tienes espacio y no se trata tampoco de llenar el tanque de crías. Pero sí que las últimas crías he tenido problemas, las últimas puestas, perdón, mejor dicho, porque hay un factor de envejecimiento poblacional que yo no he considerado, pero hay que tener en cuenta. Hay un factor que sí que soy yo quizás responsable o culpable, como es que conforme han ido diferentes crías, las he ido manteniendo juntas, he introducido un punto de endogamia en la población o de empobrecimiento también genético, lo cual puede manifestar ciertas enfermedades o ciertos caracteres o deficiencias genéticas que quizás sean los responsables de esa inviabilidad de las últimas puestas. Y por último hay un factor que nadie somos culpables, pero que es el desconocimiento de qué riqueza genética o qué R de generación traía esa población que ya compramos en su día para iniciar. ¿Qué quiere decir todo esto? Que en mi caso no es el mayor problema porque tampoco me dedico a la cría, y tiene fácil solución, como es quitar a lo mejor o de las que tengo y dárselas a amigos, o directamente comprar otras tantas como tengo, población nueva, y seguramente las puestas vuelvan a ser otra vez viables, o en la mayoría de los casos. Para la gente que se quiere dedicar profesionalmente a la cría, pues mi consejo es, seguramente yo lo sepa mejor que yo porque para ellos son profesionales de la cría, ¿no? Pero para el que sea aficionado, si quiera ese paso, por eso va un poquito más enfocado este vídeo, pues tener un tamaño poblacional mínimo o considerable o aceptable, saber si es posible las generaciones que tenemos, es decir, cuántos que no tengan un factor de endogamia esta población que introducimos para la cría, si puede ser incluso comprar de diferentes sitios esa primera población para asegurarnos que ese efecto sea mínimo, y sobre todo, pues ya os digo, no tener tampoco muchas generaciones o separar los padres de los hijos para que no se produzca este factor de endogamia o ese factor generacional R que podemos llamar. Todo esto suena un poco complicado, pero no es tan difícil, sencillamente tiene una serie de consideraciones. Va a aplicar también tanto en corridoras como en otras especies. Yo no soy el mayor experto criador de peces, pero sí que he criado desde hace años guppies que se crían solos, sobre todo la parte de los vivíparos. Son muy fáciles, se crían en el acuario, tú lo dejas prácticamente en el acuario de guppies, de Heller, de mollies, pero también hay que tener esta consideración porque si van pasando las generaciones veremos que aparecen deficiencias genéticas en las descendencias. El tema de los ovíparos es algo más complicado, pero teniendo ciertas consideraciones y con los medios que tenemos hoy en día, pues tampoco es difícil criar muchos de ellos en casa. Así que este vídeo, como veis, un poquito de autocrítica por mi parte, aunque no me dedico a la cría profesional de peces, pero quería compartirlo con vosotros. Espero que os sirva de ayuda si alguno se ha visto la situación o a veces explicaré por qué. También es cierto que la primera vez, si no tenemos experiencia, tú crías y fracasas, vamos a pensar que hemos hecho algo mal.
Pero si ya tienes todo anotado, vas teniendo experiencia y ves que empieza a fallar, pensar que quizás sea un factor que no depende de nuestra propia mano, sino que depende de la genética en este caso. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo, que os sirva de ayuda, de referencia, como siempre digo. Ya sabéis, dejar vuestras dudas, vuestras sugerencias, en lo que os pueda ayudar sin ser experto. No tengáis duda de que os voy a ayudar en este tema. Y ya sabéis que lo importante aquí es disfrutar de este hobby y pasar un buen rato todos juntos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!